25%. Es decir, que de 100 personas que se enferman con tuberculosis y se coinfectan o tienen una coinfección entre las dos, solo 25 personas tienen una recuperación óptima. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología de tuberculosis. Bueno, continuando con la exposición, dejando a un lado pues la introducción y los números, centrémonos en esta enfermedad infecciosa. El círculo patogénico de la enfermedad de la tuberculosis se lo observa en ese gráfico que presenta la diapositiva. La forma de infectarse una persona por tuberculosis es mediante vía aérea. Una persona bacilífera, cuando tose, habla o expectora, elimina gotas de flúor que pueden ser inhaladas por una persona que no está infectada. Y debido a su pequeño tamaño, estas partículas pues llegan a la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, donde se va a desarrollar pues un proceso inmunitario, inflamatorio, que va a tener como objetivo controlar la enfermedad. Y de acuerdo al estado inmunitario de la persona, la enfermedad puede o progresar o pasar latente. De esta forma, obtenemos la forma en que se clasifica la tuberculosis. Por un lado tenemos la tuberculosis primaria. Es aquel estado en que una persona tiene por primera vez contacto con la enfermedad. Y en este punto pueden suceder dos cosas. O el paciente cura la enfermedad, que es poco usual. La enfermedad pasa a un estado latente o de acuerdo al estado inmunitario del paciente, la enfermedad puede progresar. Por otro lado, si el paciente pasa a un estado de tuberculosis latente, esta se puede reactivar a un futuro. Por eso es que el estado de incubación de la enfermedad puede durar tanto años como simples meses. Y cuando se reactiva este foco inflamatorio, pasamos a la siguiente fase, que es una tuberculosis secundaria, postprimaria o postlatente. Ahora, muy bien. Ahora bien, La forma de presentarse la tuberculosis es típica. Es un paciente que tiene una tos, que siempre va a ser crónica, que puede ser seca o evolucionar a expectorante, y va a tener síntomas constitucionales. Fiebre, que suele ser vespertina, pérdida de peso y sudoración nocturna. Aunque estos últimos síntomas pueden o no presentarse, el síntoma cardinal y que siempre va a presentar un paciente con tuberculosis va a ser la tos. Pero no solamente eso, sino que podemos encontrar mediante métodos diagnósticos como la radiografía ciertos patrones. Y tenemos aquí ciertos ejemplos. La tuberculosis primaria, por ejemplo, ¿qué es lo que llama la atención en la imagen número 1? Es esta imagen de consolidado. O en la imagen número 2, adenopatías. La tuberculosis primaria por lo general no genera las cavitaciones, que es una de las características de la tuberculosis, aunque la puede generar, pero en menos casos. Pero estas formas de presentaciones de adenopatías o condensaciones se presentan en la tuberculosis primaria, que es, por ejemplo, típica en los niños. También se puede presentar en forma de derrames. Toda esta opacidad que vemos aquí es líquido que se encuentra en el espacio pleural, que es otra de las formas que se puede presentar la tuberculosis. Por otro lado, la tuberculosis secundaria es la tuberculosis que por lo general genera esas cavitaciones, esos granulomas que se formaron por el proceso inmunitario, en ciertas condiciones se licuefactúan y el contenido se elimina, generando estas lesiones que observamos en la imagen número 1 a nivel del ápex o en la imagen número 2, que son cavitaciones. Esas cavitaciones es donde se ha desarrollado el proceso inmunitario. Y de esas cavitaciones es donde sale otro de los síntomas típicos de los pacientes con tuberculosis, que es la hemoptisis. La tos que estos pacientes presentan siempre va a estar acompañada de sangre. Este es otro ejemplo de una tomografía donde observamos pues, esas cavitaciones que se observan a nivel pulmonar. Por otro lado, si el estado inmunitario del paciente, por ejemplo, alguien que tenga VIH, que lo inmunocompromete, la diseminación de la bacteria suele ser hematógena. Y pasamos a uno de los estados más
peligrosos de la enfermedad, que es la tuberculosis miliar. ¿En qué consiste? Se forman estos granulomas en diversas partes del organismo, tanto a nivel pulmonar, como observamos en las imágenes número 1 y 2. Todos estos infiltrados son pequeños granulomas que se forman a nivel del parénquima, pero también pueden ir a otros órganos. Y cuando se van a otros órganos es que hablamos de otra de las formas de presentación de la tuberculosis, que es la tuberculosis extrapulmonar. Es decir, que estos focos infecciosos se encuentran por afuera del parénquima, a nivel del ganglio. A estas presentaciones, como en la imagen de aquí y en la imagen de abajo, se le llama escrofula. O por ejemplo, mi compañero al inicio mencionó que puede afectar la columna vertebral, la enfermedad de Pock. Suelen infectar las vértebras y generan fracturas por aplastamiento, como observamos. Pero también, por ejemplo, pueden afectar la piel, generando tuberculosis cutánea, o pueden afectar otros órganos, generando uveitis. Asimismo, pueden afectar otros órganos como las meninges, articulaciones, músculos. Por esta razón, la tuberculosis es una enfermedad multifacética que puede afectar varios órganos, todo dependiendo cómo se disemine y el estado inmunitario de una persona. Claro. Bien. Dale. Listo. Buenas tardes. Ahora vamos a tratar sobre los criterios de diagnóstico para la tuberculosis. Seguimos. Es importante vamos con el tomar diagnóstico. criterios de diagnóstico para la evaluación clínica, imagenológica y de laboratorio para establecer los parámetros del tratamiento. Ahí fue, ahí fue. Listo. Ya. Ahí fue. Vamos a tener que la OMS establece criterios de diagnóstico que son tomados por el Ministerio de Salud Pública para establecer la guía de práctica clínica publicada en el año 2016 para el tratamiento y diagnóstico de la tuberculosis. Vamos a tener que Va después de mí. en síntomas principales para el diagnóstico de la tuberculosis están la tos persistente por más de 15 días, también la presencia de hemoptisis con contenido purulento, al igual que una baciloscopía positiva. Vamos a tener que, para realizar una baciloscopía en una persona normal, en adultos sanos, tenemos que realizar 2 tomas de muestras de esputo en 2 días diferentes. En el caso de que un paciente no pueda asistir 2 veces al mismo centro hospitalario, se le realizará 2 muestras seriadas con un intervalo de 1 hora cada uno. Eso sería en un paciente normal. Ahora, hablando de pacientes con tuberculosis en edad pediátrica, vamos a tener que el diagnóstico también se basa en un enfoque epidemiológico, teniendo en cuenta parámetros como haber estado o tenido contacto con pacientes que sean tuberculosos positivos o que hayan tenido contacto con pacientes VIH positivos. En esto, el diagnóstico clínico se basa en la presencia de síntomas parecidos a tos mayor o igual a 15 días, fiebre o fiebre nocturna, y también expectoración con contenido purulento y contenido sanguíneo. Vamos a tener que en los niños es recomendable, el Ministerio de Salud Pública recomienda realizar una prueba de reacción en cadena de la polimerasa para determinar si la tuberculosis es multidrogo resistente, para establecer un tratamiento guía, ya que puede desarrollar distintas complicaciones en los niños. Ahora, la tuberculosis con un enfoque en las personas que viven con VIH-Sida. Vamos a tener que estas personas ya al presentar una inmunosupresión por la enfermedad subyacente que padecen, van a tener mayores complicaciones al padecer tuberculosis. Los parámetros de diagnóstico son los mismos que en los 2 casos anteriores, pero en estos vamos a tener una consideración especial en evaluar la característica del bacilo de Koch que está afectando. Vamos a tener que, si va a ser resistente a la rifampicina, el tratamiento para VIH-Sida debe ser suspendido
hasta tratar la tuberculosis y mantener al paciente estable. También se recomienda mantener al paciente en hospitalización para control periódico de los signos vitales y saturación de oxígeno. Ahora, hablando sobre la correcta toma de muestras dentro de los pacientes con tuberculosis, vamos a hacer hincapié en la importancia del manejo de la bioseguridad, ya que un paciente presuntamente contagiado con tuberculosis debe siempre estar con cubrebocas en consulta, evitar el contacto directo de fluidos del prestador de salud con el paciente, y al momento de realizar la prueba se debe tomar un frasco totalmente estéril de una capacidad de 30 a 50 mililitros para que se realice la toma de la muestra. Vamos a tener que la prueba de esputo se debe realizar a primeras horas de la mañana con el primer esputo de la mañana, ya que este va a ser el que contenga más contenido de bacilos y pueda ser más fácil detectada la tuberculosis. Se recomienda hacer, como ya mencionamos, 2 muestras o incluso hasta 3 muestras con un intervalo de un día para descartar totalmente la tuberculosis, especialmente en pacientes con VIH o que consuman inmunomoduladores o medicamentos que depriman el sistema inmunológico. Eso sería todo. Muchas gracias. Ayúdame. Muy bien. Les habla el vicepresidente del Grupo 8. Y hoy vamos a hablar sobre los fármacos antituberculosos. Pero primero, buenas tardes, doctor, y a los asistentes a esta charla. Muy interesante que estamos realizando ahora. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los fármacos antituberculosos. Ok. Cuando nos estamos refiriendo a la célula de la pared micobacteriana, de la pared Mycobacterium tuberculosis, hablamos, como ya Julián lo dijo al inicio de nuestra charla, hablamos que para para tratar la tuberculosis tenemos cuatro fármacos que se pueden usar: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Es decir, cuando hablamos de isoniazida, cuando está en la pared, es decir, va a interactuar con la síntesis del ácido micólico. Cuando hablamos del etambutol, nos estamos refiriendo cuando está actuando en la pared celular, actúa junto con la síntesis del arabinogalactano, es decir, la arabinosiltransferasa, para que los demás estudiantes que pueden estar aquí de obstetricia pueden entender también. Muy bien, cuando hablamos de rifampicina, ¿dónde va a actuar? En la síntesis del ARN mensajero, o también puede ser también dependiente de ADN y también de la RNA polimerasa. Pero cuando hablamos de la piracinamida, ya sabemos que está en la pared intracelular y el mecanismo de la piracinamida no está tan claro, pero siempre va a actuar en la pared celular, y su mecanismo, como ya dijimos, no está tan claro. Muy bien, pasamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de los 4 medicamentos que van a tratar la tuberculosis. Cuando hablamos de las generalidades de isoniazida, rifampicina y piracinamida, todos estos 3 son bactericidas. Pero cuando hablamos del etambutol, solo es un bacteriostático. Ahora, pero también de las generalidades de isoniazida y piracinamida, los 2 son profármacos, además de ser bactericidas. Cuando hablamos de farmacodinamia, en la isoniazida, como ya dijimos en la diapositiva, como ya les conté en la diapositiva anterior, hablamos de que la piracinamida actúa con los ácidos micólicos. Hablamos de que la rifampicina actúa en la pared celular junto con la síntesis de proteínas. Hablamos de que la piracinamida actúa en la pared celular
y también actúa junto con la síntesis de proteínas. Pero el etambutol, este es otro para tratar la tuberculosis, actúa actúa junto con los arabinogalactanos. Ahora, cuando hablamos de absorción, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol comparten la primera misma vía oral, pero también isoniazida también puede ser administrada por vía intramuscular. Rifampicina también comparte de que sea administrada por vía oral, pero también puede ser administrada por vía intravenosa. Piracinamida también puede ser administrada por vía oral, además de la rifampicina e isoniazida. Y el etambutol, como ya les contamos, también comparte la administración por vía oral. Ahora, cuando hablamos de la absorción también, pero isoniazida y rifampicina, ojo, no se van a poder absorber junto con los alimentos, pero esa característica no la van a compartir piracinamida y etambutol. Ahora hablamos de la distribución. La isoniazida es la que se va a distribuir entre un 10 a un 15% aproximadamente. Hablamos de que la rifampicina es la que se distribuye mucho más. Tiene una ampliación de distribución totalmente grande, es decir, un 80%. Hablamos de que la piracinamida tiene solamente la mitad de su distribución, es decir, un 50% de que la piracinamida se vaya a distribuir en el cuerpo. Hablamos del etambutol también, que va a tener una distribución del 20 al 30%. Ahora hablaremos del metabolismo de esto. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol comparten el mismo lugar de metabolismo. ¿Dónde? El hígado. Y la excreción, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ojo, atención, las cuatro comparten el metabolismo de excreción en la orina. Pero rifampicina también tiene excreción por las heces. Y también etambutol tiene excreción por las heces. ¿Qué efectos adversos van a tener isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol? Va a tener siempre, pero siempre hepatotoxicidad. Pero también isoniazida va a tener un efecto adverso que puede estar en el sistema nervioso central, y ahí hablamos de una neuropatía periférica. Hablamos de la rifampicina, que también va a darle una coloración bastante diferente a las secreciones. Va a darle un color naranja totalmente intenso a las secreciones. Cuando hablamos de piracinamida, tiene como un efecto secundario más difícil de tratar, que puede ser la hiperuricemia. La urea está aumentada. Y cuando hablamos de etambutol, va a tener otro efecto que puede dar del sistema nervioso central. Hablamos de que sucede la neuritis óptica. Ahora, ¿con qué interactúa isoniazida y rifampicina? Cuando hablamos de que la isoniazida va a actuar con 1, 2, 3, 4 y 5. Interactúa isoniazida con 1, paracetamol, alcohol, anticonvulsivantes, también los corticoides y los antiácidos. Pero rifampicina es la que va a interactuar con cuatro tipos de medicamentos más, como vamos a explicar. Igual con paracetamol, anticonceptivos, anticoagulantes y antirretrovirales. Pero piracinamida y etambutol no hacen combinación con ningún medicamento más. Solamente lo van a hacer isoniazida y rifampicina, como ya dijimos. Seguimos. Ahora, hablaremos de un esquema que es totalmente estándar para tuberculosis sensible.
Cuando nosotros entonces hablamos de este esquema estándar para tuberculosis sensible, primero veamos esta tablita que está aquí. Cuando nos referimos a la tabla número 5, que son las recomendaciones de dosis por kilogramo de peso para el tratamiento de tuberculosis sensible en adultos con drogas de primera línea, hablamos de lisoniazida, hablamos de las dosis diarias. Isoniazida va a tener 5 a 15 miligramos de dosis por kilogramo de peso. Ahí fue. Muy bien. Y el máximo de dosis siempre, pero siempre hay que poner de 300 miligramos. En segundo lugar, rifampicina, 10 miligramos aproximadamente. Y hablamos también de máximo 600 miligramos. Piracinamida 25 miligramos por kilogramo de peso y máximo 2000 miligramos. Y etambutol 15 dosis, 15 miligramos por kilogramo de peso y máximo de 1200 miligramos por kilogramo de peso. Ahora, cuando hablamos de tratamiento de 4 horas de tuberculosis, indicamos tuberculosis pulmonar y debe ser de frotis positivo. Hay que hacerle frotis principalmente al paciente. Y ese tipo de frotis puede ser positivo o negativo. También puede ser, como mi compañero ya dijo, como mi compañero expositor ya dijo anteriormente, puede ser por tuberculosis extrapulmonar, puede ser también por los casos nuevos o antes que fueron tratados, ya fueron por recaídas o que los pacientes que abandonaron el tratamiento, ya que no pudieron, que pudieron abandonarlo, pero ya no. O sea, y que no están indicados en casos con factores de riesgo para tuberculosis resistente, en uno. Segundo, tuberculosis extrapulmonar con compromiso miliar del sistema nervioso central y también osteoarticular. Ahora, esquema para controlar tuberculosis VIH. Siempre en 7 horas. Pacientes con VIH con tuberculosis con frotis positivo o negativo, como ya dijimos en la primera. Pacientes VIH con tuberculosis extrapulmonar, menos, excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y también el sistema osteoarticular. Cuando hablamos de los pacientes también VIH nuevos o que fueron tratados antes o que también abandonaron el tratamiento. Y hablamos del esquema para tuberculosis miliar, osteoarticular y el sistema nervioso central. Siempre es tratamiento de 10 horas. Máximo. Ahora, eso en casos con compromiso meningio del sistema nervioso central, pericarditis y también de las formas de tuberculosis miliar. Va a recomendarse vamos a recomendar prednisona. Vamos a recomendar prednisona ahora. O también su equivalente, es decir, 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día, por 2 a 4 semanas seguidas. Seguido por disminución progresiva del 30% cada semana. Ahora vamos con la bioseguridad de tuberculosis. Continúa mi compañero. Gracias. Buenas tardes con todos. A continuación hablaremos sobre la bioseguridad para el médico. Como sabemos, en la mayoría de los entornos de atención médica, el personal médico es el que es más propenso a tener riesgo de contraer las infecciones por tuberculosis en estos centros, razón por la cual se deben realizar programas de control de infecciones de tuberculosis, especialmente en aquellos pacientes que tienen cierto elevado factor de riesgo, como es cuando presentan diabetes mellitus, cuando son VIH positivos o cuando presentan alguna enfermedad pulmonar no diagnosticada. Las medidas de control ambiental, en cambio, el objetivo de estas es disminuir la concentración de las partículas infecciosas de tuberculosis mediante el uso de la ventilación y el correcto flujo de aire. Y las medidas de protección personal, pues es el uso de ciertos equipos médicos con la finalidad de proteger al personal médico ante la presencia de un paciente con tuberculosis. Ya. Hablando entonces del primer nivel, estas medidas de control se
utilizan tanto para el primer nivel de atención como para los hospitales. Esos primeros niveles de atención pues sabemos que corresponde al primer contacto que tiene el paciente con los establecimientos de atención médica. Razón por la cual se recomienda que en estos establecimientos de atención médica las salas de espera de consulta externa sean bien ventiladas y estén en un lugar abierto. Es decir, que las ventanas se mantengan abiertas. Por otro lado, se debe evitar el contacto que haya entre personas que estén sanas y entre pacientes que ya presenten tuberculosis. Una vez que el paciente ingresa a hacerse atender en estos centros hospitalarios o en estos centros médicos, se debe realizar el triaje más que todo en pacientes que presentan la sintomatología respiratoria, en especial la tos. También se deben elaborar planes de control. Estos planes de control deben incluir las áreas de riesgo del establecimiento médico que sean más propensas a ser contaminantes y también las actividades de capacitación que se realiza al personal médico sobre la infección y la enfermedad de tuberculosis. También debe haber un uso adecuado de la señalética de advertencia con la finalidad de instruir al médico en el uso correcto de la mascarilla y en ciertas áreas de restricción y donde debe manejar las medidas de higiene correctas como el lavado de manos o el taparse la boca al momento de toser. También se debe tener en cuenta al personal médico que presente alguna inmunodepresión, ya que a ellos se debe evitar por completo enviarlos a estas zonas de riesgo donde van a estar los pacientes que tienen tuberculosis, ya sea esta sensible o resistente. A estas medidas, además de aplicarlas para el primer nivel de atención, se las aplica también para los hospitales, en donde además de estas se sugiere que todo paciente con tuberculosis debe ser hospitalizado, ya sea que tenga tuberculosis o VIH-Sida. Además, se debe evitar la circulación de estos pacientes con tuberculosis fuera de las habitaciones en donde estos se encuentran, con el fin de evitar que la enfermedad se disemine hacia las demás áreas del hospital. También el uso de mascarillas es obligatorio tanto para el médico como para el paciente que tiene tuberculosis, ya sea que esté dentro o fuera de la institución hospitalaria. Y en los casos de los centros de privación de libertad, las personas que presentan tuberculosis, las personas privadas de libertad con tuberculosis deben usar siempre su mascarilla, así como también las personas que van a visitarlos o los médicos siempre deben utilizar mascarilla al estar en contacto con ellos, ya sea que sea un contacto temporal o permanente. El segundo nivel, que corresponde a las medidas de control ambiental, como ya mencioné, esto va a consistir en reducir las partículas infecciosas que se encuentran en el aire. Tenemos entonces los controles ambientales primarios y los secundarios. Los controles ambientales primarios van a consistir en sí en mejorar la ventilación del ambiente. Esto se puede realizar al abrir las ventanas, ya que permite el intercambio del aire contaminado, que es el que está en el interior, con el aire puro, por decirlo así, que es el que proviene del exterior, con el fin de disminuir estas partículas contaminantes. Por otro lado, están los controles ambientales secundarios, que consiste, como ya mencioné, en mejorar el flujo de aire, con la finalidad de controlar que éste no se dirija hacia las otras zonas que no son de riesgo. También consiste en el uso de las mascarillas. En este caso se utilizan las mascarillas con filtros EPA, que corresponde a los filtros de alta eficiencia para partículas en el ambiente. Y también cuando se realizan ciertas técnicas con luz ultravioleta, con la finalidad de inactivar los bacilos tuberculosos. Se utilizan también otras medidas de aislamiento para aquellos pacientes que presentan cierto riesgo de transmitir la enfermedad. Tenemos que, cuando tienen un alto riesgo de transmisión, que esto es más que todo cuando no son tratados o cuando presentan una baciloscopía positiva, también cuando son multidrogoresistentes de tuberculosis, pues a estos pacientes habitualmente se los va a aislar con una adecuada ventilación ambiental. Mientras que si su riesgo de transmisión es moderado, estos son más que todos los pacientes que son sospechosos de tuberculosis, pero tienen 3 baciloscopías negativas y que tienen un bajo riesgo de ser multidrogoresistentes. A estos se los recomienda aislar con una ventilación mecánica. Y aquellos que tienen un bajo riesgo de transmisión, en cambio, son aquellos que tienen poca probabilidad de tener tuberculosis y presentan únicamente una baciloscopía negativa. Y que tienen un bajo riesgo de probablemente ser multidrogoresistentes a la tuberculosis. En estos de aquí no se realiza un aislamiento y por último tenemos las medidas de protección personal, en el cual, como mencioné, corresponde al uso de ciertos equipos de protección médica con el fin de proteger
el aparato respiratorio personal. En este caso se recomienda el uso de mascarillas, como ya mencioné, con filtro EPA, como son las mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas, por otro lado, estas de aquí no están del todo recomendadas, ya que estas únicamente permiten que uno no exhale las partículas que se encuentran en el exterior, pero no previene que nosotros inhalemos esas partículas. Otros equipos que se pueden utilizar son los anteojos, que corresponden a proteger la mucosa ocular. También el uso de mascarillas para proteger la mucosa nasal y la mucosa oral. El uso de guantes cuando se va a tener contacto con zonas que están posiblemente infectadas. Y el uso de estos zapatones quirúrgicos con la finalidad de igual al estar en contacto en una zona que está infectada. Y el uso de estas batas desechables. Aquí podemos ver unas imágenes en donde se observa el correcto uso de todos estos equipos médicos. Estos equipos médicos a su vez se recomienda utilizarlos cuando se va a tener contacto directo con estos pacientes que tienen tuberculosis, cuando se van a tomar ciertos exámenes de muestra como la toma de esputo, también en ciertas actividades de limpieza, en las personas que realizan limpieza en estas habitaciones donde se encuentran los pacientes aislados, y también para el traslado de pacientes que tienen tuberculosis en ambulancia. Gracias, y a continuación les hablarán de las medidas. Ahora hablaremos de la bioseguridad del paciente y población general. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la bioseguridad de pacientes y población en general. Ya, como primer punto, como vemos en la imagen, el paciente que está infectado con tuberculosis va a tener que utilizar mascarilla. Y si es necesario, también va a tener que utilizar guantes esterilizados, como ya lo dijo anteriormente mi compañera. Ya, las personas que lo rodean, familiares o personas que no se debería permitir como visita, deberían también llevar lo que son mascarillas y guantes esterilizados, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, ya. Entonces aquí podemos observar una imagen, ya, una persona que le está haciendo su respectiva visita o le está yendo a dejar su comida, en este caso puede ser la mamá, la hermana, la prima, la tía, quien sea, ya, tiene que ir con guantes y con mascarilla, al igual el chico o la chica o la persona que esté infectada con tuberculosis tiene que llevar su respectiva implementación para no contagiar. ¿Qué hace la persona con tuberculosis? Como ya lo sabemos, esta persona contagia por medio de tos o por medio de un estornudo. Entonces, a esta persona se le debe prohibir toser o estornudar sin mascarilla, ¿ok? También la persona que le haga la respectiva visita al paciente con tuberculosis debe estar informada de que debe llevar mascarilla y también sus respectivos guantes. Ya, con esto yo doy por finalizada la charla, pero también quisiera hacer un llamado a nosotros, los profesionales de la salud, a impartir este conocimiento que nosotros tenemos para disminuir lo que es el contagio ya de la tuberculosis. Y me despido con una muy bonita frase que es: dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que lo hace para enseñar, pero glorioso el que lo hace para curar. Muchas gracias, compañeros. ¡Bravo! Muy bien. Y hasta aquí llegó nuestra ex. Y ahora iremos con VIH. Dale, Javi. Muy bien. Para continuar con la charla, vamos a ahora presentar un tema que tiene gran relevancia y mucha relación con lo que se acaba de exponer, que es el VIH, ya que por lo general son dos patologías que suelen presentarse conjuntamente.